bienvenidos a un video más del Jacob, donde sale Gerardo Fernández Noroña y los hace pomada, defiende con todo al mismísimo Andrés Manuel López Obrador y a su hijo, ya que prácticamente empezaron una campaña negra en contra de ellos. Veamos de qué se trata y qué nos dice el gran Noroña y ahorita comentamos, ¿por qué no? Gracias, senadora presidente. Hay una profunda hipocresía con decirse cimbrados con la tragedia de San Antonio, Texas. Una profunda hipocresía del gobierno de Estados Unidos que lleva décadas, si mal no recuerdo, desde 1977, no ha hecho una amnistía. Millones de migrantes en un país de migrantes todos los días con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Pagan impuestos y son perseguidos como si fueran delincuentes, detenidos, maltratados, pagados con salarios miserables, pero que por la comparación, la diferencia de cotización del dólar con el peso, pues son muy redituables en nuestras economías subordinadas a la economía de Estados Unidos. Cuando aquí se viene a tribuna a decir, ¡ay, qué barbaridad! Pues claro que es terrible que hayan muerto un número tan grande de mexicanos, pero no es el primer acontecimiento y no será el último, si no le exigimos al gobierno de Estados Unidos que emita visas de trabajo temporal por lo menos, que regularice ya la situación de millones de personas que no son ilegales y que se encuentran presas en el territorio de Estados Unidos, décadas de no ver a sus familiares y a sus seres queridos porque no pueden salir del vecino país. A mí me parece, porque además aquí se plantea como si fuera un hecho excepcional, todos los días mueren migrantes, todos los días mueren migrantes en la frontera, todos los días mueren migrantes al atravesar el territorio nacional, todos los días mueren migrantes en territorio estadounidense por desplazarse en condiciones bárbaramente inhumanas. Señor diputado, tiene una pregunta. Europa. Sí, del diputado Atanasio, si la acepta usted. Con mucho gusto. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿sí acepta la pregunta? Sí, claro. ¿Qué opinión tiene respecto de cambiar una opinión pública emanada de la derecha y mejor atacar y criticar al hijo menor de nuestro presidente? Acepto la aparente digresión. Regresaré al tema. Ha sido terriblemente canalla que el fin de semana la derecha golpista haya enderezado una campaña contra el hijo menor del compañero presidente Jesús Ernesto López Gutiérrez. Es un menor de edad que desde que llegó el compañero presidente al gobierno ha sido acosado, vituperado, le han hecho esta palabra anglosajona de bullying, que no es otra cosa que una burla sangrienta frente a la cobardía de no poderle hacer nada al compañero presidente, entonces van sobre su hijo menor de edad además. Hay un estudio del Programa Universitario de Estudios Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM que acredita que fue toda una campaña orquestada en los medios por las mismas cuentas que hicieron la campaña para decir que el compañero presidente estaba vinculado al narco. Esas mismas cuentas soltaron ráfagas con los comentarios absolutamente miserables en contra de Jesús Ernesto por su físico y por el sobrepeso que tiene en este momento. Es un jovencito de 15 años, es el momento en que uno va tomando forma y crecimiento, y es verdaderamente deleznable que la derecha, en esa actitud clasista y racista que la caracteriza, estén usando al hijo menor del compañero presidente para estar golpeando. El propio compañero presidente dijo que él no se responsabilizaba de ninguno de sus hijos más que del menor, justo por ser menor de edad. Y me parece bastante miserable, y por cierto no he escuchado ningún pronunciamiento de la derecha repudiando este acto absolutamente cobarde,
e inaceptable. Te agradezco la pregunta, diputado Atanasio. Vuelvo a lo que estaba yo planteando. Todos los días mueren migrantes a lo largo del territorio nacional. Todos los días en territorio de Estados Unidos. Lean El camino de la bestia de Flavio Bianchini, de Pepitas de Calabaza. Me avergüenzo. Eso que cuenta, él empezó su recorrido en Guatemala, cruzó la frontera con México, nunca dijo que era periodista, hizo el recorrido en el tren, jugándose la vida, pasando dificultades sin fin, viendo violaciones sexuales a mujeres, atropellos, abusos de autoridades locales, un verdadero sufrimiento terrible, incalificable de mujeres embarazadas, de niños, de familias completas, de jóvenes que huyen de la violencia en sus países de origen. Y frente a todo esto, hipocresía absoluta, presión del gobierno de Estados Unidos para exigirnos que seamos nosotros quienes paremos la ola migratoria, presión permanente del presidente Trump primero y del presidente Biden ahora, y pretenden a nosotros decirnos que es muestra del fracaso de la economía de nuestro país. Esto viene de atrás y viene de lejos, y no acabará la migración si no rompemos estos niveles de subordinación, de rapacidad de las economías poderosas hacia nuestros países. Porque se habla del tráiler, y ¿qué tal en Europa? ¿Qué tal en Melilla? ¿Qué tal las decenas de migrantes que murieron, que iban de África hacia Europa y que se jugaron la vida igual y que pagaron con su vida no un sueño de libertad, no un sueño de llegar a la tierra prometida, no simplemente el hecho de querer comer 3 veces al día, de vivir de su trabajo y de su esfuerzo, de aportar con su trabajo a la riqueza de las economías de los poderosos países a los que llegan? Es momento de exigirle al gobierno de Estados Unidos que pare su hipocresía, porque esos millones de migrantes que llegan encuentran empleo, son absorbidos, son integrados a la economía legal de Estados Unidos, rinden enormes dividendos y siguen siendo perseguidos y tratados con racismo y con clasismo. Termino. Si queremos que no vuelva a haber ninguna tragedia como la de San Antonio, Texas, tenemos que exigir con firmeza un cambio de las políticas migratorias de Estados Unidos y que deje esa rapacidad, esa voracidad y esa hipocresía que le está costando sangre, dolor, sufrimiento y muerte a los pueblos que migran hacia los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI, hasta por 4 minutos, así me lo pidieron, por favor. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional lamentamos la tragedia ocurrida en donde lamentablemente perdieron la vida más de 50 migrantes y algunos más se encuentran en el hospital luchando aún por su vida. En su intento de conseguir una vida mejor, dejaron sus países y hoy sus familias lamentablemente sufren esta gran pena. Solicitamos a las autoridades del Servicio Exterior Mexicano, en primer término, atender a quienes sigan en los hospitales, para ayudar a las familias de quienes fallecieron, para asistirlos en todo y para contribuir en los procesos legales que seguramente habrá. Los legisladores del PRI tenemos un compromiso permanente para luchar por los derechos de nuestros connacionales, que ante la falta de oportunidades y las crisis económicas se ven orillados a salir de sus países. Sí, coincido en que este es un tema que tiene una doble responsabilidad por el país en donde sucedieron los hechos, pero también por los países de donde salen los migrantes, porque algo no se está haciendo bien también en nuestro país. Si se estuvieran haciendo bien las cosas, simplemente ya los mexicanos no tendrían por qué salir al extranjero a buscar el pan de cada día.
¿No son suficientes los programas sociales? ¿No? ¿No son suficientes darles programas a familias hasta por 3 ocasiones repetidas? No, no son suficientes y eso lo vemos porque desgraciadamente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos no ha dejado de ser permanente. La migración es un derecho humano. Las fronteras al final fueron inventadas por los hombres y quien migra busca algo que es fundamental, ganar el pan para toda su familia. Los legisladores del PRI externamos que el dolor que deja la difícil experiencia de la migración nos obliga a seguir impulsando propuestas para generar más acciones que atiendan este gran desafío que diputado, lastima también. Zarzosa, tiene una pregunta el diputado. Por favor, si la quiere aceptar. Muchas gracias, presidenta. Diputado, gracias por aceptar la pregunta. Habla usted de que existe una doble connotación que tenemos que atender, una que tiene que ver con el vecino país del norte y otra con lo que tenemos que hacer aquí en México, una cuestión con la que yo coincido. No podemos solamente decir que este problema que tenemos histórico en México se da por culpa del vecino país. En su consideración, diputado, ¿la política económica y poblacional que tiene este gobierno ayuda a evitar la migración de las y los mexicanos? ¿O tenemos que cambiar también las consideraciones de esta política económica y poblacional para buscar que las mexicanas y los mexicanos tengan las oportunidades en su lugar donde están habitando en nuestro país? Muchas gracias, diputado. Sí, presidenta. Yo coincido en que este no es un problema que sea del actual gobierno. Decir que es un problema solamente del actual gobierno sería faltar a la verdad. Sí, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que lamentablemente otros gobiernos no han tenido la solución para que deje de haber la migración. Sin embargo, yo estoy convencido que también las cosas que se están haciendo hoy en el gobierno federal no son las adecuadas, porque si fueran las adecuadas ya hubiéramos visto reducida la cantidad de población que migra a otros países. Miren, es tan contradictorio lo que este gobierno dice y hace todos los días, que por un lado se festeja incluso como logro de gobierno la cantidad de remesas que llegan del extranjero hacia nuestro país. De verdad, parece de risa, pero es cierto. Ahora es un logro de gobierno que aumente la cantidad de remesas, pero por una lógica aritmética, si hay más remesas significa que hay más migrantes, significa que hay mayor preocupación de las familias que viven en otros países, específicamente en Estados Unidos, porque hoy ven que la situación en nuestro país es cada vez más delicada. Por eso tienen que mandar más recursos, por eso tienen que mandar más dinero para que sus familias tengan por lo menos lo básico. Estoy convencido, lo vuelvo a repetir, no solo la política de seguridad ha sido un fracaso, también la política económica ha sido un rotundo fracaso. Ahí lo vemos. Tenemos los mayores índices de inflación de hace muchísimo tiempo. Hoy las familias, lamentablemente, compran menos con el mismo dinero que reciben. Algo se tiene que hacer y yo los invito respetuosamente a la bancada de Morena y sus aliados para que desde aquí, desde las cámaras, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, hagamos algo que permita contribuir para que cambie la política económica. Gracias. Me vine de cojito, senadora presidenta, para ver si me regala 2 minutos más. La verdad es que la oposición es de humor involuntario, porque nos quieren venir a enseñar cómo manejar la economía, cómo manejar la migración, cómo manejar la salud pública, cómo manejar la seguridad general del país, cómo manejar la obra pública. Y las décadas que gobernaron el país fue un robadero, como dice la compañera senadora. Saquearon. Comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, no hizo ni la barda de la refinería Bicentenario. Próximo viernes el compañero presidente con Rocío Nale hicieron la hazaña de entregar la refinería Olmeca o Dos Bocas, sin deuda, una verdadera hazaña cruzado por la emergencia sanitaria. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que siguen saboteando y que está llamado a convertirse el aeropuerto más importante no solo de México sino de América Latina, entregado sin deudas. Dice el hijo de Miguel de la Madrid, porque su único mérito es ser su hijo, que si gana primero tiene que ser candidato de la Alianza Aguada de la derecha, pero dice que si gana va a tirar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se le olvida el pequeño detalle que está en manos de las Fuerzas Armadas. Quiero ver. Bueno, eso no se verá porque no van a ganarnos en 2024, los vamos a volver a ganar. Y luego el otro diputado paniaguado, Cuadrito, dice que va a ser una ciclovía del Tren Maya. No, de verdad son de humor negro negrísimo, absurdos sus planteamientos. El nivel de desesperación que tienen es increíble. Miren los datos. Por ejemplo, dicen la inflación. México en junio 7.8,
el G20 8.5 en promedio, la zona euro 7.4, la OCDE 9.2. Una pregunta del diputado Atanasio, querido sí, Gerardo, ¿quieres un segundito, nada más, un segundito, senadora presidenta, no más acabo este cuadro. Estados Unidos 8.3, Turquía 70%, Argentina 58%, Brasil 12.1, España 8.3. Y dicen que México está en una situación terrible y es la que tiene la inflación más baja, el costo de los combustibles más bajos que Estados Unidos. Vienen por legiones de Estados Unidos a comprar gasolina, pero sí acepto la pregunta con mucho gusto. Gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Cuál es su opinión usted de las obras emblemáticas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las entrega en tiempo y forma, a bajo costo y sobre todo comparándola con una barda que se construyó en Hidalgo, que costó 9,000 millones de pesos? Muchas gracias, diputado. Pues sí, 9,000 millones, una barda que ni siquiera se terminó, la estela de Puz, que es un monumento a la corrupción. ¿Cuál es la obra más grande de Enrique Peña Nieto? No sé, la Casa Blanca quizás, no sé cuál sea. Todo lo que pueda plantear la oposición es corrupción y deuda, que estamos pagando 1,000,000 de millones de pesos, 1 billón de pesos se ha pagado el Fobaproa, que empezó en 532,000 millones que los Paniaguados y el PRI lo aprobaron, y les debemos 800,000 millones, y la deuda externa, y estas obras que me comentas, compañero diputado, sin deuda, no solo en tiempo, no solo económicas, eficientes, funcionales, y sin deuda. La refinería Olmeca se va a entregar sin ninguna deuda. Bueno, la refinería que se compró de Deer Park, las acciones que faltaban, ha entregado utilidades que en todo el tiempo desde que Salinas había ahí invertido no había entregado nunca. Qué curioso que con un gobierno honesto se haya utilidades y con los gobiernos corruptos del PRI y del PAN todo el tiempo 2 de la vela y de la vela 2 y se robaban el dinero del pueblo. Eso es lo que les da rabia. Por eso están todo el tiempo intrigando, mintiendo, acusando al compañero presidente de deshonestidad cuando ese es su timbre de orgullo, acusándolo de vínculos con el narco, los narcopartidos del PRI. Por cierto, Alito Moreno se voló la barda con la Asociación del Rifle de Estados Unidos planteando que todo mundo ande armado. No le basta la violencia, quiere un baño de sangre todavía mayor. Frente a la desesperación de sectores de la población porque no acabamos de pacificar el país, eso hay que reconocerlo, ya está planteando que no solo entren las armas de Rápido y Furioso y el enorme contrabando que abastece de armamento al narco, me sigo de frente, sino ahora plantea que todo mundo esté armado. No, bueno. Yo le digo a Alito Moreno que se serene. Está bien que los videos que Laida Sansores da a conocer todos los martes, los audios, lo tiene enloquecido, pero le reconozco al PRI que lo mantenga al frente de su partido. Muy bien, hay que lo tengan. Igual con Marco Cortés y los Paniaguados. Ahí la llevan y sigan con el gerentillo del señor X y vengan aquí a repetir el escrito que les dan. Vengan aquí a volver a decirnos las mismas mentiras. ¿Quiere una pregunta? Tengo 2 minutos más, por eso llegué de cojito, para que pudiera yo, aunque sea sin muletas, poder extenderme. Entonces, termino, todavía ni me dice nada, termino planteando, miren, termino de cualquier manera. Volviendo a lo de los migrantes, Chávez Montes escribió un libro que se llama Heridas que no cierran, y ahí comenta que el robo que nos hicieron del 60% del territorio en la guerra ilegal de Estados Unidos con México en 1846-48 son territorios ocupados porque se los vendimos con una pistola en la cabeza. Y lo que él plantea es que deberíamos litigarlo y que mientras logramos esa determinación final,
en esos territorios exigiera que las mexicanas y mexicanos que ahí residen sean respetados plenamente porque están en su territorio. Gracias, Gerardo. Mínimo ese tipo de cosas debemos exigirlas. Muchas Termino gracias. ahora sí, senadora, presidente, además Muchas de las gracias. visas temporales y de la amnistía generalizada a todos los migrantes de todas las nacionalidades que desde hace décadas viven en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está Gerardo Fernández Noroña defendiendo con todo a el buen presidente AMLO el Magnífico y a su hijo, que pues tiene 15 años y se meten con él. Pero pues así es el bajismo del preanismo, increíble pero cierto. Y pues básicamente con esto el gran Gerardo Fernández Noroña los hace pomada a más no poder, ya que pues básicamente en el 2024 van a ganar la presidencia Morena, PT y Verde, esta coalición que la va a ganar caminando, así sea quien sea el candidato de la República. Hasta si yo fuera ese mismísimo candidato, se ganaríamos con Morena, pero pues ahí está la pelea entre Gerardo Fernández Noroña, entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Ustedes, ¿por quién se irían? Dejen su mensaje por uno de estos cuatro pues candidatos. ¿Quién sería su gallo? ¿Quién les gustaría más? Básicamente. Pero bueno, así que pues bueno, amigos, gracias por el video. Sin antes mencionar, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico de compartir. Estas estrellas color dorado, le presionas y te van a aparecer desde 100 hasta 200, 500 estrellas. Sería completamente fantástico. Juan José Valencia, saludos. Isabel OG, saludos. Gracias por el video. Les invito a ver el siguiente. Recuerden darle like al video, a la página, comentarla y compartir para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.